Bienvenidos. Espero estén muy bien, que el clima los haya recibido con alegría, que lo disfrutemos. Está agradable el día de hoy. Entonces los invito a que le demos gracias al Señor esta mañana, por este tiempo diferente que vamos a tener como congregación. Quisiera leer rápidamente el pasaje del capítulo 28 de Mateo, que es el tema que vamos a abarcar el día de hoy acerca de la resurrección. Y dice: Después del sábado al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y otra María fueron a ver el sepulcro. Sucedió que hubo un terremoto violento porque un ángel del Señor bajó del cielo y, acercándose al sepulcro, quitó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres: no tengan miedo, sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Tal como dijo, vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Luego vayan pronto a decirle a sus discípulos: Él se ha levantado de entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Ahora ya lo saben. Así que las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, asustadas pero alegres, muy alegres, y corrieron a dar la noticia a los discípulos. En eso Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas le acercaron y le abrazaron los pies y lo adoraron. No tengan miedo, les dijo Jesús. Vayan a decirle a mis hermanos que se dirijan a Galilea y allí me verán. Así como estas mujeres que se dieron prisa, asustadas pero muy alegres, corrieron a darle la noticia a los discípulos. Que esta mañana, con un gozo en nuestro corazón, alabemos al Señor, le demos gracias porque en Él está la victoria, y que hoy podemos cantarle y podemos adorarle una vez más como hermanos. Así que oremos esta mañana. Padre, gracias. Gracias por esta mañana, por este día, por permitirnos reunirnos como hermanos, Señor. En tu infinita misericordia, en tu infinita bondad, Señor, nos permitiste conocer tu verdad. Hoy sabemos que has resucitado, Señor, y que vives, Señor, y es victorioso, Señor, lo que has hecho. La muerte venciste, Señor, y te damos solo la gloria a ti. Y a través de tu sacrificio, Señor, hoy podemos reunirnos, hoy podemos acercarnos al Padre confiadamente, porque tú eres el camino, Señor. Los invito a que cantemos esta mañana. Que si podemos ponernos sobre nuestros pies, lo hagamos con nuestro corazón, con toda nuestra alma. Cantemos al único que reina, al que venció la muerte, en que Él tenemos la victoria. Cuán bueno eres, Señor. Bueno es Dios, bueno es Dios. Cuando nada hay bueno en mí, tu amor no se puede resistir. Eres luz, ahora en la oscuridad. Eres fiel, has borrado mi maldad. Eres paz, aún en medio de temor.
cantará. Jesús, Jesús, mi corazón te cantará. Jesús, Jesús. Me abrazas con tu amor, Me abrazas con tu amor, tu gracia me encontró, cambió mi corazón. Nada se mueve, no paras, reinas por la eternidad. Mi corazón te cantará. Jesús, Jesús, mi corazón te cantará. Jesús, Jesús. adoramos solo a ti, Señor, esta mañana. Exaltamos solo tu nombre. Gracias, sublime. Cuán perfecto es tu
glorioso, Señor. La tumba vacía ahora está. Descubre el misterio, la vacía cruz ha resucitado. Victorioso Jesús es incomparable, fuerte y salvador, Él ha conquistado el sepulcro del sur, glorioso es Él, mis ojos
antes de continuar, estábamos cantando que Él dejó la tumba y gobierna en nuestro corazón. ¿Eso es verdad? Cada uno pregunta. Por un momento, cierra los ojos ahí donde estás. Eso que estamos cantando, ¿es verdad? Estamos cantándolo porque es cierto. ¿Qué tanto gobierna en nuestro corazón? Solo medita por un momento en eso. Señor, establece tu reino y tu gobierno en nuestros corazones. En primer lugar, no depende de nosotros, depende de ti, Señor. Ayúdanos por tu gracia que cuando cantemos frases como esa, en verdad sea una realidad en nuestras vidas. Por supuesto que dejaste la tumba, resucitaste, estás vivo porque eres eterno. Pero pedimos, gobierna en nuestro corazón, gobierna. No nos dejes gobernar a nosotros mismos, Señor. Cuando nosotros mismos gobernamos hay caos, confusión. Pero cuando tú gobiernas, entonces hay libertad, hay paz. Gobierna en nuestros corazones. Amén. ¿Me pueden sentarse, Víctor? Buenos días, hermanos. Vamos a orar por las ofrendas y quiero compartirles esta porción de la Biblia, Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 11 al 14. Dice así la escritura: Tuya, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tus manos te damos. Os invito para que cerremos nuestros ojos y vamos a dirigirnos a Él de todo corazón, reconociendo, como siempre, que Él es nuestro Dios, nuestro Creador, y que Él es el dueño de absolutamente todo. Él es dueño de todo lo que hay, de todo lo que existe, que todo le pertenece a Él. Que lo que nosotros podamos darle es porque Él nos lo ha provisto.
Queremos, Señor, en esta mañana acercarnos delante de ti para honrarte con nuestras ofrendas, Señor, con estas ofrendas que son el producto, Señor, del trabajo de nuestras manos, de nuestras capacidades, de todo aquello, Señor, que tú nos bendices. Y en esta mañana, Señor, queremos pedirte que nos ayudes, Señor, que nos ayudes a ser buenos administradores de todo aquello que tú nos das. Que podamos, Señor, utilizar esos recursos que tú nos provees para proveer a nuestras casas y también para proveer a tu obra, Señor. Que lo hagamos con alegría de corazón, como dice tu escritura. Que sea un gozo, Señor, para nosotros el dar a tu obra. Señor, que podamos apartar algo de aquello que tú nos has dado, de todas las bendiciones que hemos recibido hasta el día de hoy y todas aquellas que tienes preparadas para nosotros, para tu obra, Señor. Que lo hagamos con gozo, con alegría. Te damos gracias, Padre, en esta mañana, en el poderoso nombre de tu amado Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. 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 Buenos días. Una vez más a todos. Qué bueno que estemos aquí. Habíamos soñado por unos meses con un tiempo así y el Señor lo ha permitido. Tenemos que hacerlo más seguido, ¿verdad? Poder salir a otras partes, a otros lugares, en otros contextos y no siempre estar allá en el mismo lugar, aunque apreciamos mucho el lugar de Tolcoroma. Muy bien. Se está terminando lo que se conoce como la Semana Santa, o la Semana Mayor, o la Semana de Pascua, o cualquier otro nombre que se le dé a esta semana en el año. Yo hoy no tengo el sermón de las 7 palabras, ni tampoco tengo el sermón de resurrección, por cuanto yo no creo que esa conmemoración de la semana, todo lo que he dicho, yo no creo que esa conmemoración que inició en el año 325 en el concilio de Nicea, oficialmente nació la conmemoración de esa semana, yo no creo que cumpla con un buen propósito. Y estoy hablando de todos los contextos. Estoy hablando no solamente del contexto católico, pero evangélico y otros tipos de contextos. Yo no creo que cumpla un buen propósito. Más bien hoy quiero que, interrumpiendo el tema de la semana anterior, porque estuvimos en Éxodo 32 y vamos a continuar ahí, pero no hoy. Vamos a hacer un paréntesis. Interrumpiendo ese tema, meditemos en el verdadero propósito de la muerte y la resurrección de Jesús según las Escrituras. Y por eso le llamé este mensaje una muerte con propósito. Y dentro de mis confesiones, que ya son usuales, desde acá, desde este lugar, en verdad me sentí muy enojado preparando este mensaje en las últimas semanas. Por momentos estuve bien enojado por lo que nosotros hemos hecho con todas estas liturgias y celebraciones y conmemoraciones acerca de la muerte y resurrección de Cristo. Y yo espero que no tanto el enojo, pero sí el entendimiento pueda quedar en todos nosotros hoy después de este mensaje. El verdadero propósito de esa muerte y esa resurrección. Para eso quiero que examinemos hoy 2 textos de la Escritura. Vamos a examinar 2 textos de la Escritura. Así que pueden prender su Biblia, o pueden abrirla, o pueden escuchar. El primer texto está en la primera carta de Pablo a Timoteo. La primera carta que Pablo le escribió a su
a su discípulo Timoteo en el capítulo 1. Primera de Timoteo capítulo 1. Y vamos a leer desde el verso 12 de Primera de Timoteo 1, desde el verso 12 en adelante hasta el verso 17. ¿Ya están ahí? Entonces dice Pablo a Timoteo en esta carta, capítulo 1, versículo 12: doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, aun habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor. Sin embargo, se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Versículo 15, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia, como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro segundo texto está en otra carta de Pablo, pero esta es a los romanos. Después del libro de los Hechos, ustedes encuentran la carta a los romanos. Y vayan al capítulo 5 de la carta de Pablo a los romanos. Y ahí vamos a leer desde el versículo 1 en adelante hasta el 11. Dice Romanos 5:1: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Oremos. Señor, gracias por las Escrituras. ¿Qué sería de nosotros sin ellas? Señor, yo creo que las Escrituras son vivas, eficaces. Por lo tanto, te pedimos juntos aquí que esas Escrituras en Romanos 5 y en 1 Timoteo 1 sean eficaces para nosotros hoy, para cada uno de nosotros, para cada corazón, para cada persona, cada necesidad. Tú nos conoces, tú sabes en qué punto estamos, tú sabes si somos hijos tuyos o no, tú sabes si te conocemos o no. Te pedimos que nos hables hoy y que esa palabra que sale de tu boca nos alimente, nos nutra, nos cambie, nos transforme. Amén. Amén.
¿Por qué dos textos? Porque están directamente relacionados y Pablo está hablando exactamente del mismo suceso y de las implicaciones de ese suceso que fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, en Timoteo, en el texto de Timoteo, en el versículo 15, Pablo dice palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. En primer lugar, tenemos que entender el contexto de lo que Pablo está diciendo. Y cuando él dice esto que acabamos de leer, él lo está diciendo en el contexto de su testimonio, de su conversión. Entonces, no vamos a entrar detalladamente en eso, pero para los que no sabían o los que no saben, Pablo, antes de convertirse en el apóstol Pablo, que escribía cartas que están en la Biblia, era un perseguidor de la iglesia feroz. Era un hombre violento que arrastró muchas veces gente inocente a los tribunales y muchas veces al castigo. Era un hombre que odiaba a los cristianos y los odiaba con pasión. Los odiaba tanto que tuvo el descaro de vigilar o supervisar la muerte de uno de los hombres más fieles de la iglesia naciente en el libro de los Hechos. Y él estaba ahí cuando Esteban fue apedreado. Entonces, cuando Pablo habla de lo que él era antes, tenemos que entender bien quién era él antes. Era un hombre bastante violento y que odiaba a los cristianos. Él está diciendo todo esto en Primera de Timoteo en el contexto de su propia conversión, como lo dice en Primera de Timoteo 1, el versículo 13, dice: aún habiendo sido yo antes blasfemo, dice, blasfemo, él no tiene ningún problema en llamarse así, blasfemo, perseguidor y agresor. Y eso es lo que él era. Entonces, él está diciendo todo esto en el contexto de su conversión. Y luego en el 15 él dice: esta palabra que voy a decir es una palabra fiel y digna. Ahora, cuando él usa esto, ese se convirtió en ese tiempo como en un dicho, más o menos parecido a la forma en que Jesús usaba el desierto, les digo. Era una forma de comunicar algo, pero mucho más allá de eso, cuando él habla de esto que él va a decir, él dice que es una palabra fiel. ¿Por qué fiel? Porque eso fue lo que enseñó el mismo Señor Jesús y todos sus discípulos. Esto que Pablo va a decir fue lo que Jesús enseñó y también los seguidores de Jesús inmediatos que fueron sus discípulos. Por eso es una palabra fiel. No era una palabra inventada por él, no era una palabra que él había escuchado de otras filosofías o conocimientos, no. Esto era lo que el Señor Jesús había dicho. ¿Se acuerdan que en muchas ocasiones Jesús les dijo a los discípulos: tengo que ser entregado en manos de pecadores, me van a arrestar, me van a maltratar, me van a torturar y tengo que morir? Cuando él dijo eso en varias ocasiones, los discípulos nunca le creyeron. Nunca le creyeron. Eso era inaceptable para ellos. Esa no era la forma en que Dios iba a hacer sus cosas, sus planes, de acuerdo a los discípulos. Pero sucedió. Y por eso fue tan difícil para ellos aceptarlo. Entonces, no solamente el Señor Jesús, después de su muerte y su resurrección, los discípulos, sin ningún inconveniente. Pedro, por ejemplo, en Hechos capítulo 2, en su primer discurso delante de muchas personas, pero también de los líderes religiosos que habían matado a Jesús, Pedro no tuvo ningún problema en decir: ustedes lo crucificaron, y lo crucificaron por malvados, por envidia. Entonces, esa muerte y esa resurrección se convirtieron en la palabra base, fundamento para la enseñanza apostólica, y por eso es fiel, Pablo tiene toda la oportunidad de decir: esa es una palabra fiel, porque fue lo que el Señor enseñó y luego sus discípulos. También digna, por el peso que tiene, por el valor que tiene, porque si hay alguna verdad en la historia de la humanidad que tenga valor, es esta. ¿Qué otra podría tener más valor que esa muerte y esa resurrección que nos dieron salvación? Ninguna. Ahora, dice aquí también en el versículo 15 que esta palabra es fiel y digna de ser aceptada por todos. En verdad, en el original dice de ser aceptada completamente, toda ella. Aunque está bien que leamos que de ser aceptada por todos. Sin embargo, sabemos por la misma Biblia que no todos van a aceptarla. La Biblia es absolutamente clara en enseñar y en mostrar que todos aquellos que escuchamos las buenas nuevas del Evangelio, no todos vamos a aceptar.
No todos van a aceptar. Jesús dijo que muchos entrarían por la puerta ancha, que es espaciosa, que parece muy buena porque es de pura diversión, de hacer la vida mucho más fácil, de hacer lo que uno quiere hacer, de manejar su propia vida. Muchos entran por ahí, pero luego Él dijo, pocos son los que entran por la angosta, la difícil, la de aceptar la voluntad de Dios y ser gobernado por Él. Entonces, no todos van a aceptar esa palabra, que es digna, por supuesto que es digna de ser aceptada por todos, que es valiosa, no hay ninguna otra que sea tan valiosa en la historia de la humanidad, por supuesto, ninguna otra, pero no todos van a aceptarla. Y la otra cosa es que no todos van a aceptarla toda, porque muchos otros lo que hacen es escuchar el Evangelio y decir, bueno, yo del Evangelio voy a escoger esto, esto y esto porque es lo que más me sirve. Pero esa es una palabra que no se puede dividir. El Pablo dice, esta palabra es fiel, es digna de ser recibida completamente, toda. Y sí, por todos. ¿Cuál es esa palabra? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. En Romanos, el otro texto que estamos leyendo, dice el versículo 6, porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Por los impíos. ¿Y saben quiénes son los impíos? Todos nosotros. Todos nosotros, no hay ninguna diferencia. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Sin Cristo estamos destituidos. Y todos estamos en el mismo grupo. Cristo murió por los impíos. El Señor Jesús, cuando predicaba, Él decía, yo no vine a buscar a los sanos. Yo vine a buscar a los enfermos. Ellos son los que necesitan mi ayuda. Los sanos no. Los sanos no necesitan médico. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, para salvar a los impíos. Cristo Jesús vino con el propósito de salvar. Escúchame, el Señor Jesús no entregó su vida en la cruz y resucitó al tercer día para ser recordado una semana al año. Y ese es mi problema con la llamada semana, lo que quieran. Él no murió para eso. Él no murió para que nosotros nos acostumbráramos a celebrar una semana al año y una semana al año donde muchas veces hacemos cosas en todos los contextos. En todos los contextos. Hacemos rituales, hacemos oraciones, cualquier cosa que te puedas imaginar. Y haciendo eso esa semana, entonces estamos convencidos que ya estamos a paces. Ya no te debemos nada. Él no murió para ser recordado una semana al año. Él murió para salvar a los impíos, a los pecadores. Y repito, no todos, porque no todos van a aceptar ese mensaje. Es que Él vino para salvar y ese fue el propósito de su muerte. Ese fue el propósito de su resurrección. Eso estaba planeado desde antes de la fundación del mundo por Dios. Todo estaba planeado. Nada de lo que ocurrió en todo eso que se recuerda esta semana en diferentes partes del mundo, nada de eso fue al azar, por coincidencia, o porque sí, o por accidente. Cada detalle estaba planeado por Dios. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ¿tú crees que si yo no quisiera, llamaría ahora mismo más de 12 legiones de ángeles para que vinieran y me rescataran de las manos de estos hombres que me están capturando? Y me libraran de todo lo que viene para mí. Por supuesto que lo podría hacer. Podría acabar con todo ya mismo. Pero no lo voy a hacer porque ese no es mi plan. Ese no es mi propósito. Pero cuando pensamos en esa muerte, cuando pensamos en ese sacrificio de Dios mismo que se hizo hombre, Pablo dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo y ninguna otra historia religiosa del mundo, que hay miles en diferentes culturas, historias acerca de dioses, historias de diferentes religiones, nunca en ninguna, como en la nuestra, la verdadera, Dios mismo se hizo hombre para venir a dar su vida en rescate por los suyos. Nunca, en ningún otro lugar, ninguna historia similar. Pero repito, Él no murió para que nosotros nos inventáramos una semana al año donde conmemoramos, sí, recordamos lo que Él hizo y hacemos algunos ritos
y hacemos algunas cosas, unos lo hacen de una forma, otros lo hacen de otra, en ambos contextos que son los más cercanos a nuestro, tanto el católico como el evangélico. Celebremos esa semana, hagamos algunas cosas, hagamos algunos ritos, y entonces sentimos al final de la semana que ya le pagamos suficiente, ya estamos a paces. Por supuesto que no. No estamos a paces con nadie, haciendo cosas. La única forma de llegar a estar en paz con Dios, Romanos, por favor, capítulo 5. Versículo 1. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, ¿por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Por medio de quién? También hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Entonces, el propósito de la muerte del Señor no fue para recordarlo una vez al año, sino para salvar. ¿Para salvar? ¿Salvar a quién? A todo aquel que cree, ¿cierto? Bueno, cuando uno lo salva, pues uno tiene que salvar de algo, ¿verdad? Entonces, según las Escrituras, ¿por qué fue necesaria esa muerte? ¿Por qué es necesario todo eso que él vivió? Que esta semana se recuerda por doquier. ¿Por qué fue necesario? Oh, en Romanos 5, ahí donde estamos. Miren el versículo 8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Versículo 9. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios. ¿De qué nos salvó el Señor? De la ira de Dios. Lo que la Biblia claramente enseña es que si tú y yo no estamos en Cristo, no recibimos la salvación que Él ofrece, lo que nos espera, no solamente aquí, pero sobre todo cuando nos vayamos de aquí, es la ira de Dios y vamos a enfrentarla. Y yo les puedo asegurar, con base en las Escrituras, que no va a haber nada que nos salve de la ira de Dios. De la ira de Dios. La muerte de Cristo fue absolutamente horrenda. Horrenda. Comenzamos porque la crucifixión es la peor forma de ejecución que se ha inventado el hombre a través de toda la historia. La más vil, la más cruel, la más tormentosa, y esa fue la que Dios escogió para su hijo. Entonces, colocarla en detalles a veces es bastante difícil, como para Connie, mi esposa, que no puede ver la pasión de Cristo, jamás la ha podido ver. No, yo no aguanto semejante nivel de dolor y tortura y todo lo que representa. Tal vez la película se queda muy corta de lo que realmente ocurrió. Y cuando uno piensa, ¿cómo es posible? ¿Por qué? ¿Por qué semejante forma de morir? ¿Por qué semejante forma de sufrir, de ser atormentado de esa forma? ¿Por qué? La respuesta es muy sencilla, porque Jesús en la cruz estaba recibiendo la ira de Dios que tú y yo merecíamos. Esa ira que muchos van a tener que enfrentar por irse a la eternidad sin la reconciliación de Romanos 5. De esa ira nos salvó. Entonces, ¿de qué nos salvó el Señor? Nos salvó de la ira de Dios, según Romanos 5, 9. Mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios. ¿Por qué? Por medio de Él. Ojo, salvos de la ira de Dios por lo que nosotros hacemos, por nuestras obras, por nuestras justicias, por nuestras obras de misericordia. Ninguna de esas jamás alcanzaría siquiera para acallar la ira de Dios, ni siquiera un momento. La única forma en que nos salvó de la ira de Dios es porque Él la recibió sobre Él mismo. Él la recibió sobre Él mismo. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que quien estaba castigando a Jesús en la cruz no era ni Pilato, ni el soldado, ni los soldados romanos, ni los fariseos. Quien estaba castigando a Jesús en la cruz era su Padre. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que el Padre
estuviese castigando a su hijo. Eso era lo que estaba sucediendo. Isaías capítulo 53, quiso Dios quebrantarlo. Nada de lo que sucedió hubiese sucedido sin el absoluto permiso de Dios y la soberanía de Dios. Cada momento, cada detalle. ¿Por qué es tan importante que entendamos esto? Esa era la ira que nosotros íbamos a recibir, o que vamos a recibir si no estamos en Cristo. Por eso una y otra vez Pablo dice, es por medio de Él, es en Él, es por medio de lo que Él hizo, su muerte y su resurrección. Y cuando yo pienso en esto, entonces me enojo tan de que nosotros somos tan absolutamente infames, los hombres, infames, de darle a esa muerte y a esa resurrección simplemente el valor de que sea recordada una semana al año, haciendo ritos religiosos. Y por eso estaba diciéndoles lo de la canción. Él murió para salvarnos a todos aquellos que aceptamos por la fe que Él murió por nosotros. Lo creemos. A todos nosotros que creemos, esa ira de Dios ya no va a caer sobre nosotros porque ya cayó sobre Él. Él nos salvó, pero no nos salvó para que luego nos fuéramos a hacer lo que quisiéramos en nuestras vidas. Nos salvó para gobernar sobre nosotros, para que fuéramos suyos. Y si eso no está sucediendo en tu vida, entonces la pregunta sería, ¿será que yo estoy en Cristo y soy salvo de la ira de Dios o todavía no? Porque si no, tienes que enfrentar la ira de Dios y jamás te lo recomendaría. Nunca. Jesús en la cruz dijo algo que no es que lo entienda completamente ahora, de pronto lo entiendo un poquito mejor, pero me tomó años llegar a comprender. Es porque Jesús en la cruz dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Cómo es? ¿Abandonado? ¿Por qué le está exclamando eso? ¿Por qué le está diciendo eso? Porque es verdad, fue verdad. Dios lo abandonó en la cruz. Por supuesto que es verdad. ¿Cómo es posible que el Padre haya abandonado a su Hijo en la cruz? Claro, lo abandonó porque en ese momento sobre Cristo estaba todo el pecado de la humanidad y Dios no puede cohabitar con el pecado. Por lo tanto, abandonó a su Hijo en la cruz en el momento en que Él decidió de su propia voluntad cargar con todo el pecado de la humanidad. Todo ese sufrimiento, todo ese dolor, para ser recordado una semana al año, en medio del paseo. Por supuesto que no. Oh, por supuesto que no. Estamos absolutamente equivocados en todos los contextos si creemos que eso nos pone a paz con Dios. Salvos de la ira de Dios. Hay algo más de lo que el Señor nos salvó. La ira de Dios, y ahora hay algo más. ¿Saben de qué nos salvó también el Señor? ¿Saben por qué tuvo que morir de esa forma? Para salvarnos de nosotros mismos. De nosotros mismos. Sí, yo sé, es un poquito más complicado de entender. ¿Cómo así que de nosotros mismos? Bueno, miren, 1 Timoteo, capítulo 1. Ya dijimos que Pablo dice todo esto en el contexto de su conversión. Doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, aun habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor, agresor. Sin embargo, me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia y mi incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Y miren lo que Él va a decir más adelante en el versículo 16. Sin embargo, por esto hallé misericordia para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. Y déjenme ponerlo así para que podamos entenderlo mejor. Lo que Pablo está haciendo es, en el contexto de su testimonio, está diciendo palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Esa muerte
No solamente me salvó de la ira de Dios, pero miren lo que esa gracia puede hacer. Miren lo que la gracia de Dios en Cristo puede hacer con una vida como la mía. Malvado, perseguidor, agresor, violento, asesino, eso era él. Mató cristianos, los llevó, los arrastró, dice el libro de los Hechos. Miren lo que yo era y miren lo que Dios ha hecho. Hoy en día lo que Él está diciendo es: Dios por su gracia me ha permitido ser un ejemplo de entrega, de sacrificio, de amor por el Señor y por su obra, para que otros que van a creer después vean lo que la gracia de Dios puede hacer en una vida. Entonces la muerte de Cristo nos salva de la ira de Dios, pero también de nosotros mismos. De nosotros mismos. Yo creo, aunque es un misterio, ¿cómo puede alguien llegar a aceptar o a recibir las palabras de este evangelio? Porque no todos lo van a hacer, es claro. Pero aquellos que lo hacen, ¿cómo pueden llegar? Primero, la gracia de Dios. Es imposible hacerlo sin la gracia de Dios. Pero esa gracia de Dios, lo primero que tiene que hacer en nosotros es dejarnos ver lo que realmente somos. Hasta que tú no veas lo que eres, ¿para qué un Salvador? ¿Para qué un Salvador si yo soy buena gente? ¿Para qué un Salvador si yo no le hago mal a nadie? Yo no he matado a nadie. Yo no le robo a nadie. ¿Para qué? ¿Para qué un Salvador y con semejante muerte en la cruz? ¿Para qué? Si yo soy en verdad como buena persona. Hasta que Dios por su gracia no le permita a alguien ver lo que realmente es. Entonces, ¿para qué un Salvador? Pero cuando eso sucede, como sucedió con él, en Hechos capítulo 9, entonces es cuando uno dice: yo necesito un Salvador 24 horas, 7 días a la semana, cada segundo. Necesito el Salvador, porque si no fuera por el Salvador, hubiese sido dejado a merced de lo que yo soy. La Biblia enseña que nosotros no somos buenos. Jeremías 17 dice que el corazón de nosotros es malo, perverso. ¿Quién lo conocerá? Y hasta que eso no suceda en una persona, por la obra de Dios, su gracia, es imposible que la persona pueda realmente correr al Salvador. Yo no estoy hablando de ser religioso. Hay millones de religiosos que corren a diferentes lugares esta semana, pero jamás han llegado a comprender lo que realmente son. Y por cuanto no lo han hecho, entonces ¿para qué correr al Salvador? Pero Pablo está diciendo: miren lo que yo era. Y ahora miren lo que Dios ha permitido que sea. Si eso no ha sucedido en nuestras vidas, sobre todo los que llevamos muchos años de caminar con Cristo, entonces es muy posible que todavía nosotros no hayamos nacido de nuevo. Porque la obra de Cristo en una persona absolutamente produce cambio, transformación. No religiosidad, cambio, transformación. Entonces ya no es que a mí me están prohibiendo cosas, es que dentro de mí siento la necesidad de querer parecerme a Dios, de querer parecerme a Cristo. A mí nadie me prohíbe nada. Es que cada vez más estoy más cansado del pecado, de la oscuridad y de la maldad que vivimos en un mundo como este. Entonces, Cristo murió para salvarnos de la ira de Dios, pero también para salvarnos de nosotros mismos, de lo que un día llegamos a ser. Pero miren la transformación que Dios ha hecho en nuestras vidas y que puede hacer en la de cualquiera de nosotros, en nuestra forma de pensar, de vivir, de sentir, de tratar a los demás. Ayer estuvimos toda la tarde trabajando con el grupo de líderes en Efesios capítulo 5 y 1 Pedro capítulo 3, y una y otra vez hablamos y meditamos y estudiamos acerca de cómo los esposos deben tratar a sus esposas y cómo las esposas deben tratar a sus esposos si realmente son creyentes. Salvarnos de nosotros mismos. Debe terminar con esto. Cristo resucitó, ya pensando en su resurrección, para traernos con Él a la vida. A la vida. Él no necesitaba resucitar. Él no necesitaba resucitar porque
porque no necesitaba morir. Porque nosotros estábamos aquí sumidos en la más profunda oscuridad y muerte. Pero Él, ¿dónde estaba? Él estaba en su cielo, en su gloria. Pero Él no se quedó allá. ¿Saben por qué no se quedó allá? Porque vio que nosotros estábamos muertos con la cabeza metida en el fango, en el lecho del río. ¿Saben por qué lo digo? Porque muchas veces equivocadamente se usa la ilustración del perdido como alguien que está tratando de salvarse en un río. Y entonces viene Dios y le tira un salvavidas, un flotador, para que la persona no se hunda. No, esa no es una buena ilustración. La Biblia dice que nosotros no estábamos a punto de morir. Dice que teníamos la cabeza metida en el fango, en el fondo del río. Muertos en nuestros delitos y pecados. Él no necesitaba morir, Él no necesitaba resucitar. Cuando Él dijo, Pedro, ¿tú crees que si yo no quisiera podría llamar ya mismo 12 legiones de ángeles que me rescataran de aquí? Cuando yo leo eso, yo pienso, ¿qué hubiese sido de nosotros? ¿Qué hubiese sido de nosotros? Pero no lo hizo porque estaba escrito en el plan de Dios que no iba a hacer. Él iba a dar su vida por nosotros. Ahora resucitó, no porque Él necesitara resucitar, sino para que nosotros en Él pudiésemos resucitar a vida nueva y a vida eterna. Eso es lo que dice aquí, Romanos 5. Por favor, les recomiendo que lean Romanos 5 esta semana. Es más, te recomiendo que leas Romanos 5 toda la semana, una vez al día. Ay, pero no leas más, lee Romanos 5, una vez al día, toda la semana. Versículo 21, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Mediante Jesucristo nuestro Señor. Entonces, en Él nosotros tenemos la oportunidad de resucitar. No solamente ahora con el nuevo nacimiento, pero en la eternidad. Antes no lo teníamos, nadie lo tiene sin Él. Pablo dice muy claramente, mediante Jesucristo nuestro Señor. Nosotros necesitábamos ser traídos de muerte a vida. Y por eso Jesús fue a la muerte y no regresó solo. No regresó solo. Primera de Corintios capítulo 15. Primicias de los que durmieron fue hecho. Es decir, Él fue a la muerte. Y si nosotros pensamos en su muerte en la cruz, realmente esa fue una muerte bastante sola, solitaria. ¿Cierto? ¿Dónde estaban sus amigos? Yo creo que estaban escondidos debajo de las camas, de miedo, porque cuando Él fue arrestado, la Biblia nos dice que todos ellos huyeron y lo dejaron solo. Sus amigos huyeron y lo dejaron solo. Las multitudes que antes lo seguían para que Él los sanara, los ayudara, hiciera milagros, esas mismas multitudes, no todos, pero una buena parte de ellos fueron los que gritaron, crucifiquen a ese hombre, crucifiquen. Y ahí está Él, en esa cruz, solo. Y si pensamos en su compañía más grande y estrecha, que era su Padre, lo dejó. Entonces Jesús fue a esa muerte solo, en el frente, solo. Pero de regreso, yo no voy a regresar solo. Todos nosotros estábamos ahí. Y todos los que creemos estábamos ahí. Y déjenme decirles algo, Pablo dice que esta promesa que nosotros tenemos de que vamos a resucitar con Él es firme. Firme. ¿Pueden leerlo? Versículo 2 de Romanos 5. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia, en la cual
estamos firmes. La esperanza nuestra es dudosa. La esperanza nuestra es incierta. ¿Será que yo puedo dañarla? Con mi carácter, tengo mal carácter, ¿será que puedo dañar la esperanza? Eso significaría que por mi mal carácter la muerte de Cristo fue en vano. No fue en vano, jamás fue en vano. En esa esperanza que nosotros tenemos es absolutamente firme. No hay nada que la pueda cambiar. Juan 10, Jesús dijo, nadie los puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nadie. Porque son míos. Entonces, firme, gloriosa, la esperanza que tenemos de resurrección en Él. Concluyamos. Yo jamás voy a volver de ninguna manera a conmemorar la semana como quieran que la llamemos. Nunca. Nunca. Porque para mí, aunque yo pueda tener entendimiento, cuando nosotros, por ejemplo, en el contexto cristiano lo hacemos, lo que yo creo que estamos afirmando es el mal entendimiento de muchos, de, ay, es verdad, jueves y viernes santo, respétanos bien, porque queremos recordar la muerte de Cristo, porque es digna de ser recordada 2 días al año. No, por supuesto que no. Él no vino para ser famoso, Él no vino para que lo recordáramos cada año, Él vino a salvar. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Nos salvó de qué? De la ira de Dios. Porque Él la recibió en la cruz. Ojo, ojo, nunca sucedió que Cristo le dijo al Padre, Padre, deja de estar tan enojado, ya perdónalos, déjalos entrar al cielo. No, porque Dios es un Dios justo. Lo que el Hijo le dijo al Padre fue, Padre, sobre mí, derrama tu ira sobre mí. Derrama tu ira sobre mí, y esa ira que derrama sobre mí en la cruz, ya no vas a tener que derramarla sobre Él. Y entonces, por ese pago que yo estoy haciendo, Él va a ser libre por la eternidad. Eso debe gobernar cada día de nuestras vidas, cada minuto de lo que somos. Nos salvó de la ira de Dios, nos salvó de nosotros mismos, porque miren, Él nos está transformando de gloria en gloria cada día. Cada día, si eso no está pasando en ti, entonces necesitas reconsiderar lo que ha sucedido en ti y correr a Él y pedirle que te dé la gracia que necesitas para poder nacer de nuevo, porque la obra de Cristo en nosotros trae transformación. Pablo, miren lo que era, miren lo que soy hoy en día, no yo, la gracia de Dios en mí. Miren lo que ha hecho el Señor. Hoy en día soy un ejemplo para los que han de creer, porque me ha transformado, me ha cambiado, me salvó de lo que yo era, de ese mal esposo que era, de ese gruñón rudo, o de la mujer rencillosa, envidiosa, lo que sea, nos está salvando y estamos en ese proceso. ¿Somos perfectos? No. Pero está en curso ese proceso de Dios en nuestra vida. Nos salvó de nosotros mismos. Y quédense pensando en Él. Él se fue a la muerte solo. Pero Él dijo, yo no voy a regresar solo. Voy a resucitar, pero voy a traerme un buen número de mis hijos solo, que son mis hijos conmigo. Y pensó en nosotros. Y en esa resurrección vivimos hoy en día. Hoy en día vivimos en esa resurrección. Pero la gloriosa está por venir. Y esa esperanza que nosotros tenemos es firme. Mi confianza en que el Señor, en lo que Él hizo por mí y en lo que me espera en la eternidad, mi confianza es firme. No hay nada que la pueda hacer dudar o tambalear.
Y así debe ser la de todos nosotros. Pongámonos en pie y oremos. Gracias, Señor, por la lluvia. Así igual vamos a jugar el partido de fútbol, ¿verdad? No, meter a la piscina. Y a la piscina. Oremos, Señor. Líbranos de toda esa ignorancia, de ese mal entendimiento acerca de tu muerte y tu resurrección. Líbranos de pretender estar a paz contigo, porque recordamos tu muerte y tu resurrección 2 días al año. Oh, líbranos. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar, y nosotros hemos sido salvados. Si hay alguien aquí que no haya sido salvado, Señor, revélate a esa persona. Dale la gracia que necesita. Sin gracia es imposible. Pero dale la gracia para que te vea, para que vea lo que ella es o él es, y puedan correr a ti cada día, cada minuto, cada segundo. No hay ninguna otra verdad en la historia de la humanidad más valiosa, más fiel, más digna que la de que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Gobierna nuestras vidas. Que esa muerte y esa resurrección gobiernen cuando tomamos decisiones, cuando actuamos, cuando pensamos, cuando somos tentados. Que gobierne esa gracia. Y Señor, gracias por la esperanza que tenemos, gloriosa, firme. Lo que Él, Cristo Jesús, ganó para nosotros, nadie nos lo puede quitar. Nadie. Y estamos agradecidos. Agradecidos hoy, Señor. Amén. Amén. Muy bien. Milena. Viene Milena con los anuncios.